Hoy haremos un experimento de la misma especificación funcional, primero utilizando lo que es Cascading Parameters y después vamos a utilizar Parameters y vamos a ver qué ocurre. La especificación funcional trata básicamente de una composición, o sea, un componente 1, ¿sí? Que está compuesto a su vez por un componente 2, que está compuesto por un componente 3 y un componente 4. ¿Qué es lo que queremos? Va a haber un valor, ¿sí? Son estas AES que están acá, que está definido en realidad en el componente 1, ese valor. Y queremos utilizar parámetros en cascada para que el componente que está anidado más profundamente, que es el componente 4, acceda a estos valores, que en este caso son estas AES, definidas en el componente 1. Veremos qué esfuerzo nos demanda esto utilizando Cascading Parameters y utilizando solo Parameters. Vamos al código entonces. Vamos a crear entonces 4 componentes. Un componente como habíamos visto en el gráfico, un componente 1. Vamos a empezar con el componente 1, así podemos después hacer copy-paste y rápidamente tenerlos. Vamos a poner un div con un style y un border de solid de 2px y con un margen de 20px, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. ¿Para qué? Porque con este div lo que queremos hacer es básicamente esto que vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Que es este borde de cada uno de los componentes. Por eso teniendo uno, el resto son similares. A este lo vamos a llamar componente 1, perfecto. Y lo que vamos a hacer entonces es copiar, ¿sí? Este componente eh, varias veces. Control C, Control V, Control V, Control V, ahí está. Entonces, a este componente lo vamos a llamar componente 2. Perdón, a este mejor componente 2, pues ya lo llamamos al otro 3. Componente 2 y me falta el componente 4. Componente 4, perfecto. Entonces, el componente 1, ahí está. El componente 2, que acá tiene que decir 2. Sé que es el componente 2 porque acá dice el nombre del file, ¿ven? Entonces componente 2, componente 3, pero acá dice, tiene que decir componente 3, perfecto, y componente 4, que acá tiene que decir componente 4. Muy bien. Entonces, el componente 1, dijimos que va a estar formado por lo que es el componente 2. Perfecto. Ahí lo tenemos. El componente 2, a su vez, está formado por lo que es el componente 3. Ahí está. Y el componente 3 está formado por lo que es el componente 4. ¿Sí? Y a su vez el componente 4 es, digamos, el final, el componente más profundo, así que no está formado por ningún otro componente, como indica este gráfico. ¿Sí? Vamos a ver si esto hasta ahí funciona. Vamos a incrustar nuestro componente 1 en la página index, que es la página principal, ¿sí? Entonces vamos a llamar al componente 1 y vamos a ver si dibuja correctamente lo que creemos. Vamos a ejecutar. Bueno, acá está, componente 1, 2, 3 y 4. Muy bien, sigamos. Acá estamos en el componente 1, entonces vamos a definir ¿sí? El dato a compartir, ¿sí? Y ahí están las AES, ¿sí? En este dato 1, que está definido, fíjense, en el componente 1.
Ven acá, componente 1. Ahora, ¿cómo hago para pasar esta información al componente que está más en profundidad, que es el componente 4, que es el único que la utiliza? No la utiliza ni el 2 ni el 3, solo el 4, pero el problema es que está definida este valor de las AES en el componente 1. Para eso vamos a utilizar Cascading Parameters, ¿sí? Ahí está. Para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es utilizar este elemento, ¿sí? Que es este Cascading Value, y dentro de Cascading Value poner el componente inicial, ¿sí? De la cadena de componentes, y me falta la propiedad value, que es la indicativa de qué valor quiero transmitir en cascada al resto de los componentes. En este caso lo que quiero transmitir es dato 1. Ahí está. De esta forma tan simple, ya directamente el valor que está en dato 1 está disponible para toda la cadena de componentes. O sea, que del componente 1 se va a transmitir al componente 2, al componente 3 y al componente 4, que va a ser en realidad el que la va a utilizar. Perfecto. De esta manera transmitimos. ¿Cómo hacemos la recepción? Fíjense, el componente 2 dijimos que no lo utiliza, el componente 3 tampoco, y el componente 4 sí. ¿Cómo lo recepciona? Lo recepciona agregando este atributo que es cascading parameter en lugar del clásico parameter, del clásico atributo parameter. Entonces acá lo que vamos a poner, como es un parámetro, tiene que ser público, string, y lo vamos a llamar dato 4 porque está en el componente 4, ¿sí? Y es set y get, ¿sí? Lectura, escritura. Fíjense algo interesante, que es que la transmisión del dato se hace por el tipo. Fíjense, tipo string. Acá, aunque el parámetro se llama dato 4, pero es tipo string. Y en el componente 1, fíjense que es tipo string. Entonces, de esa forma se hace la vinculación y la transmisión de la información por el tipo, no por el nombre de el dato, ¿sí? Entonces, en el componente 4, acá ya vemos que es del tipo string, recibimos ese valor y lo único que tenemos que hacer entonces es mostrarlo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Dato 4. Perfecto. Entonces, si todo sale bien, ya tendríamos que tener ahí nuestras AES, ¿sí? Que serían estas que están acá. Entonces, vamos a ejecutar y a rezar y a ver qué pasa. Ahí está, fíjense. Así de simple hemos transmitido este valor que está definido en el componente 1 y está accedido desde el componente 4, que es en definitiva el responsable de mostrarlo. Este valor igual está disponible para todos los componentes. Yo a propósito lo puse en el 4 porque es el que tiene el nivel de anidamiento más profundo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero en vez de utilizando lo que es Cascading Parameters, vamos a utilizar Parameter, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Para poder utilizar Parameter, este dato ya no es Cascading, dijimos, lo vamos a convertir en un parámetro, ¿sí? Pero aquí nos encontramos con el primer inconveniente, que es que este parámetro, para llegar al componente 4, va a tener que ser transmitido desde el componente 1 al componente 2, del componente 2 al componente 3 y del componente 3 al componente 4. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Que cada componente tenga un parámetro, ¿sí? Entonces, el 4 ya lo tiene. Vamos a adicionar, copy-paste, acá el dato 3, ¿sí? Que pertenece al componente 3, ¿sí? Aunque no lo utiliza, pero lo necesita para transmitirlo, ¿sí? ¿Qué más? El componente 2 va a tener que también tener un dato, en este caso 2, porque es el componente 2, aunque no lo utiliza, y el componente 1 le va a pasar al componente 2 este atributo, dato 2, seteado
con el valor, ¿sí? de dato 1. Perfecto. Entonces, repasando, componente 1 le pasa al componente 2 el dato, ¿sí? Que sería el dato 1, que son estas A's que están acá. Perfecto. El componente 2 lo recibe, no hace con él nada, ¿sí? Lo tiene acá, el dato 2, pero tiene que pasárselo a quien, al componente 3. Entonces, este atributo dato 3 tiene que ser seteado a lo que es el dato 2. Es un pasamanos, ¿no es cierto? Una cadena donde se van pasando los valores, ¿sí? Ahora, el componente 3 tampoco hace nada, pero sí tiene que pasárselo al componente 4, que tiene un atributo dato 4 y que hay que setearlo a lo que es dato 3. Perfecto. Fíjense que lo único que hace el componente 3 es también un pasamanos, pasa la información y nada más, ¿sí? ¿Y qué más? El componente 4 es en realidad el que va a recibir este dato 4 y a mostrarlo. Entonces vamos a ejecutarlo a ver si cumple con el requerimiento funcional, aunque está programado en forma diferente. Ahí está, fíjense, ha cumplido con el requerimiento funcional, ¿sí? Pero el precio que estamos pagando, en este caso donde tenemos componentes anidados, ¿sí? Eh, estamos pagando el precio de la complejidad. Fíjense, complejidad que se ve en el código. Fíjense que, por ejemplo, tuvimos que en cada uno de los componentes, aunque no era utilizado, eh, agregar un parámetro que antes no existía, cuando usábamos Cascading Parameter, aparte de recibir la información, sí que sería, esta es la parte de la recepción del valor, también después tiene que hacer este pasamano y pasar este valor dato 2, ¿no? Lo tiene que pasar ¿a quién? Al componente 3. ¿Sí? Y a su vez el componente 3 hace el mismo juego, recibe esta información y la pasa al componente 4, quien va a ser en definitiva el responsable de mostrar las AES, ¿sí? En el valor que tiene este parámetro dato 4 perteneciente al componente 4. Lo mismo también inicia esta cadena de pasaje de información el componente 1. Con lo cual, bueno, vemos que se ha complejizado en realidad si la resolución funcional es correcta, y lo es, pero a un nivel mucho más complejo que utilizando Cascading Parameters. Acá me olvidé, esto ya no sería necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos usando parámetros de, eh, de los de uso más frecuente, ¿no es cierto? Que son justamente estos decorados con este atributo parameter. Vamos a ejecutarlo de vuelta, ahora que le saqué el cascading parameter, y tiene que funcionar correctamente igual. Y ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, como conclusión, cuando tengamos componentes del tipo anidados, nos conviene utilizar cascading parameter y no utilizar parámetros.